En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos en este mes de María sobre imitar a María en el discipulado, siempre lo hacemos de manera analógica, porque las circunstancias son diferentes. Además, María es una criatura muy especial, especialísima, con esos privilegios de los que hablamos hace unos días, privilegios para ser la Madre de Dios, pero analógicamente sí podemos revivir y ser discípulos al estilo de María. Es una de mis experiencias en el movimiento de los focolares, es que cuando fui a la escuela de espiritualidad, a la escuela sacerdotal, yo me llevé una gran sorpresa. El primer día yo esperaba unas clases muy magistrales con doctores especialistas en espiritualidad, pero el día comenzó normal. Hicimos una meditación, la oración y la meditación, una meditación sobre María en la que se recordaba que el amor a María no solamente se expresa en la oración, sino que también se expresa imitándola, siendo una pequeña María en esta tierra. Una de las claves de la espiritualidad del movimiento que Chiara nos enseñó. Así que, terminada la meditación, hicieron la lista de los trabajos en los que deberíamos colaborar para el sostenimiento de la casa, y a mí me correspondió la pulizia en italiano. Y yo pensé que se trataba de policía, no conocía bien el italiano, y entonces me imaginé que iba a estar por ahí de celador, cuidando que no se metieran los ladrones, pero policía es limpieza. Así que cuando el seminarista encargado me entregó un balde, una botella de jabón, una botella de límpido, unos guantes, un cepillo, y me dijo, ahí está esa batería de baños. Éramos alrededor de 40, la mayoría iban a esos baños. Yo entré en una crisis terrible. Yo me puse los guantes, me arrodillé frente a una taza del inodoro y me puse a berrear como un chinito. Imagínense, sentía que de alguna manera había fracasado en Egipto en la misión, y ahora estaba peor porque había terminado en Europa lavando baños. Pero en ese momento recordé la meditación de la mañana, recordé que ese era el oficio que hacía mi mamá en la casa y que seguramente María lo hacía en su casa para Jesús y para José. Así que yo también podía hacer este oficio para estos Jesús en mis compañeros, para estos que, como él dice, todo lo que hicieron por uno de estos pequeños, mis hermanos, lo hicieron por mí. Así que me puse los guantes y traté de ser una pequeña María. Es analógicamente. Y en el camino espiritual también nos puede ocurrir algo que le ocurrió a María, y es que podemos perder a Jesús. Y perder a Jesús implica actuar como María lo hizo cuando lo perdió. Lo encontramos aquí en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, que dicen que es muy corto lo que se habla de María, pero es suficiente para que quienes la amamos y la imitamos podamos llegar a ser santos. Capítulo 2, versículo 41 del Evangelio de Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre, y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados. Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Palabra del Señor.
Sí, ciertamente el episodio de María es diferente, pero analógicamente nosotros podemos perder a Jesús, podemos haber iniciado una vida con Jesús, puede Jesús haber llegado a nuestra vida en un momento de luz y podemos haberle dicho, sí, heme aquí al Señor como María, y podemos haber descubierto la felicidad de la ayuda, del servicio. También hemos llegado a tener intimidad con Jesús, pero hay momentos en que se nos pierde, perdemos el gusto por la oración, nos da pereza servir, se nos hace muy difícil perdonar. Es como si Jesús se hubiera perdido en nuestra vida. Pero ahí es donde tenemos que mirar a María. ¿Qué hicieron María y José? Volvieron a hacer el camino. Y yo tengo que volver a hacer ese camino. Tengo que volver a decirle, sí, heme aquí. Tengo que volver a servir. Tengo que volver a buscarlo, a conocerlo. Tengo que volver a renovar mi compromiso de ir contracorriente para encontrar nuevamente a Jesús. Muchos se quedan ahí, en la pérdida de Jesús. Otros se quedan cuando descubren que seguir a Jesús es ir contracorriente. El discipulado pasa por ese primer nivel de fidelidad a Jesús, no dejarlo perder, buscarlo siempre como María.